Esta bocina puede ser tu compañero ideal para esas largas noches de fiesta. Y para el día también. Trae batería para 26 horas, así que te va a aguantar el paso si eres de tirada larga. Te presento la Tone Smart Band 2, que ahora viene con mejoras por todos lados y sobre todo más potencia. Les dejo una probadita de cómo suena. ¿Y qué les pareció, señores? Veamos todos los detalles de esta bocinita para que tomes la mejor decisión si estás pensando en sacar de quicio a tu vecino. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. En la caja no hay mucho misterio. La bocina han incluido este strap para que la lleves contigo a todas partes, la guía rápida de uso, que no la vas a leer porque es bastante sencillo, tarjetas de garantía, la tarjeta de Sound Pulse y este cable de USB-C a USB-C y no han incluido más nada, señores. Si ya conoces la marca, sabes de qué van sus precios. Los de Transmart dan buena calidad y precio muy pero muy competitivo. Esta Band 2 está en $130, unos 2.500 pesos mexicanos, directamente en Mercado Libre o en la página de la marca. Nada más en precio teniendo en cuenta la calidad de confección de esta bocina y la potencia que trae. Pero si esta no te convence, la marca tiene un montón de alternativas tanto en Mercado Libre como directamente en su página, así que échate una vuelta para que veas cuál te cuadra más. En cuanto a diseño, esta bocinita tiene una estética bastante robusta y moderna. Se ve y se siente premium en mano, da la sensación de durabilidad. La marca ha ganado varios premios con este diseño y por supuesto que lo presumen a bombo y platillo en su página oficial. Es una bocina mediana tirando a grande, pero el tamaño ideal para que siga siendo portable y la puedes llevar contigo a todas partes. Mide 38.9 centímetros de largo por 20.8 de alto y 15.32 de ancho. Bastante ligera, pesa 2.63 kilogramos. Si no te gusta llevarla aquí en la mano, pues la puedes llevar colgada con este strap. La bocina está disponible en dos colores, el negro de toda la vida y uno azulito que es mucho más divertido. Te recomiendo ir por ese. Toda la estructura exterior que envuelve a la bocina es de plástico y se ve bastante resistente. Trae el logo aquí en el asa. El asa es ergonómica, trae estas hendiduras para que al agarrarla la lleve bastante bien. La bocina está forrada en mesh, bastante rico al tacto. Me gusta el detalle de haber puesto la combinación de negro y morado en el logo. Aquí están los controles también en silicona. Las entradas de atrás están cubiertas con un pad de silicona para protegerla porque esta tiene resistencia IPX6. Pad de silicona en la base para que no se deslice tan fácilmente. En el diseño la han clavado. La bocina se ve hermosa y se siente duradera, así que va a aguantar tu fiesta y muchas más. Yo le doy un 10 redondo. ¿Tú cuánto le darías? Veamos la botonera y las conexiones, que la verdad que es bastante sencilla. Tiene justo lo necesario. Al centro el botón de encendido y apagado. Aquí vas a tener un panel con 4 indicadores LED que te van a indicar conexión o qué nivel de volumen tiene, subir y bajar volumen y play al centro. Del otro lado, 3 botones diferentes. El primero es Sound Pulse, que es una tecnología patentada por la marca para ofrecer un sonido más potente, rico y claro. De hecho, incluye una tarjetita con un QR code para que tú entiendas de qué va el Sound Pulse. Este botón de aquí del centro es para parearla con otra bocina y tener sonido estéreo mucho más potente, porque si esto es potente, con 2, ahí te encargo. Y este botón de acá es un botón dedicado al TuneCon, que es una tecnología patentada por la marca que si no tienes llenadera, esta es la tecnología para ti, porque te va a permitir conectar hasta 100 altavoces. Si con uno ya retumba las paredes y tu vecino te va a estar tocando, con 100 seguramente te corren de la casa, te lo puedo garantizar. Y si hablamos de conectividad, la bocina está bien servidita. Incorpora la versión de Bluetooth 5.3, que es la que más vas a usar siempre, pero aquí tiene varias conexiones que te van a permitir sacarle partido. El alcance es a 15 metros, que puedes estar distante de ahí a 15 metros. Además tiene puerto USB-C para cargar la bocina y para dar carga, porque sirve como power bank, y se los explico a ratito. USB-A, tarjeta TF y al final el botón de reset, que no necesita explicación. ¿Y qué tal de sonido, señores? Llegamos al plato fuerte. ¿Cómo suena este bichito? Porque puede estar muy bonita, pero si no suena bien, pues no sirve de nada. Esta Band 2 tiene un sonido potente y sin distorsión, que es lo que más aprecio de las bocinas de Transmart. Escuchen nuevamente un test de sonido y después le doy más detalles. ¿Qué les pareció, señores? Mucha potencia. Son 90 watts que garantizan que suene por todas partes. Sistema de 2.1 canales, trae un subwoofer ovalado de 66 watts
y dos tweeters de 12 watts. A los lados, radiadores pasivos duales con este halo LED que le da el toque diferente, pues, y más divertido a la bocinita. El halo este tiene 3 combinaciones que puedes seleccionar en la aplicación. La luz se sincroniza con la música. La experiencia auditiva con esta bocinita, como pudieron ver, es muy completa, pero vamos a hacer un test ahora usando la tecla de Sound Pulse a ver qué tal suena. Como vieron, señores, esta bocinita te deja más que complacido en sonido. ¿A ti qué te pareció? Y la batería es otro punto fuerte de esta Band 2. Trae 18.000 mAh que te da para 26 horas de uso. Eso es con los LEDs apagados, que tampoco consumen mucho, y el volumen al 50%. Si pones todo al máximo, tendrás unas 10-11 horas, pero va a depender mucho de tu estilo o de la manera en que la uses. La conexión USB-C esta de acá sirve para cargar la bocina y para dar carga. Con esos 18.000 mAh, pues es como tener un power bank y seguramente tus amigos de la manzanita van a estar pegados a esta bocina. En resumen, señores, la Tronsbar Band 2 no decepciona. Los que compraron la primera versión, la Band a secas, pueden ir directo a actualizarla porque la verdad es que en precio está bastante bien y vale totalmente la pena. Mejora muchísimo en potencia y en batería, y en calidad de sonido se mantiene el nivel que la marca le da a casi todas sus bocinas. ¿A ti qué te ha parecido esta Band 2? ¿Te la comprarías? ¿Con cuál la pondrías a competir? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad este video cortito sobre la Tronsbar Band 2, la actualización de una de las bocinas más exitosas de la marca. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este producto, y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tips. Soy Gunter, esto es iTech MX y nos vemos la próxima semana.